Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludo desde la ciudad de Puebla, México. Eh, Primero quiero agradecer a las y los organizadores del Congreso Internacional Entre la Pluma y la Gran Pantalla, escritoras y personajes femeninos del cine, por haber aceptado mi participación a través de este medio. Bueno, eh, yo voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la siguiente comunicación que se titula Representación y discriminación de la mujer indígena en el cine mexicano, el caso de María Elena Velasco, la India María. Bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar con las siguientes cuestiones. Eh, Durante el siglo XX, el cine mexicano representó en gran medida a diversos personajes en aras de crear una identidad nacional. Dentro de esos personajes está el mundo indígena. Por supuesto que la representación que hizo el cine mexicano del mundo indígena probablemente, quizás, no tuviera nada que ver con la población originaria de este país. ¿Y por qué lo señalo? Porque la industria cultural del cine en México prácticamente nos representó a un tipo de indígena que muchas veces no tenían que ver con la realidad social de este país. Nos representó a un indígena de forma cabizbaja, sumisa, prácticamente como si fuera un ser sin alma, sin corazón, y esta representación que se hizo del indígena en un primer momento, estoy hablando de las décadas de los 20, 30, 40, prácticamente creó un estereotipo. También lo representó bajo un tipo de vestimenta, como era el uso del calzón y camisa de color blanco, manta blanca, o en el caso de las indígenas, las mujeres indígenas, las representó de formas de un peinado de trenzas, ropas blancas o faldones de color negro. Y por lo regular, la mayoría de estos indígenas como calzado utilizaban lo que se conoce como guantes. Incluso de ahí sale de forma despectiva la forma grotesca que se les adjudicó como indios guarachudos, que es una forma casi insultante que se tiene sobre esa población. Bueno, las películas que representaron al mundo indígena, obviamente vamos a encontrar actores, actrices, como puede ser el caso de Pedro Armendáriz, como puede ser el caso de Dolores del Río o la misma María Félix, que representaron papeles de hombres y mujeres indígenas. Estos indígenas estilizados, obviamente, no tenían nada que ver con la población originaria. Pero bueno, estas condiciones de representación que se van a quedar dentro del cine mexicano también generaron las condiciones de burla, de las condiciones de muchas veces de humillación que se tienen hasta la actualidad. Por ejemplo, se burlaban de la forma de hablar de las personas del mundo indígena, dado que para la gente del mundo indígena era difícil hablar la lengua castellana o el español, dado que manejan sus propias lenguas, ¿no? Y la representación que hace del cine, pues más que presentar la problemática que representa la forma de hablar de una transmisión de una lengua a otra, pues en realidad era como se representaba de una forma más que comprensiva, es más humillante. Ahora bien, el cine mexicano con esta característica
de hablar del nacionalismo creado por los gobiernos por revolucionarios de los años 20, 30, pues creó esta fantasía, esta representación decir una caricatura de los indígenas. Sin embargo, estos estereotipos y arquetipos también van a ser utilizados constantemente en las diferentes películas. Pero hay un personaje que es sumamente importante, que literalmente va a construir toda una condición de ver o observar a las mujeres indígenas, y que no es una representación muy agradable, sino es una representación grotesca. Me refiero a la actriz mexicana María Elena Velasco, conocida como la India María, quien desarrolló una gran cantidad de películas interpretando el papel de una indígena mexicana. Su primera película, titulada Tonta, tonta, pero no tanto, incluso ya nos está marcando las formas o las características que quiere expresar a través de su cine. Es un cine, voy a decirlo de esta manera, un cine de entretenimiento. Y en el caso del entretenimiento, obviamente, la condición indígena se presenta más como de forma de burlesca, de forma chusca. Sin embargo, hay que señalar, como dijo atinadamente el escritor Carlos Monsiváis, el cine terminó creando o educando a una población, y por supuesto, este consumo de cine eh, permite que creamos que así es la condición indígena. Es decir, creamos que los indígenas de antemano, bajo esta idea de racismo, pues son tontos, porque así la industria cinematográfica lo han hecho ver. Bueno, repito, la actriz María Elena Velasco representó varias películas con este personaje de la India María, pero lo interesante de esto es ver cómo se construyó una forma discriminatoria, una forma racista con respecto a la mujer indígena. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque prácticamente este cine de alto consumo popular, pues obviamente generó condiciones para el desprecio o para la burla. Bueno, empezando porque esta actriz rompe con el paradigma de las actrices del cine mexicano de los años 20, 30 y 40, en la cual se presentaba a la mujer estéticamente de otra manera, mucho más delgadas. Estamos hablando de actrices con características no indígenas, como, repito, Dolores del Río, María Elena Márquez, o el caso de María Félix, ¿no? En el caso de María Elena Velasco o la India María, se representa bajo un atuendo, por cierto, de una población indígena, donde utiliza vestidos llamativos, ropajes que prácticamente no indican por qué es el uso de este atuendo que tiene la población indígena, que déjenme decirles, el atuendo que utiliza la población indígena es un atuendo de la resistencia ante los embates de la población racista blanca, o de una modernidad que construye ciertos parámetros o valores que se tienen que seguir. En el caso de la población indígena, repito, su dignidad está en su propia vestimenta, en sus propias expresiones, pero lamentablemente, y aquí viene la cuestión de lo que quiero señalar y destacar, pues el cine mexicano se burla de estas condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad racista y clasista que discrimina a sus pueblos originarios. Y entonces, lo que yo trato de transmitir en esta ponencia no es más que la denuncia que creo que debemos hacer los estudiosos que nos dedicamos a un área de las ciencias sociales o las humanidades. Mantener el silencio es ser cómplice de estas
representaciones o pseudo representaciones que, aunque son ficciones, terminan siendo parámetros o formas de comportamiento que tiene la misma sociedad. Y entonces, obviamente, se demerita a una población y se ensalza a otro tipo de población. Y a través de las películas, pues lo que representan de la mujer, pues es prácticamente una idea de una mujer tonta que salva las cuestiones peligrosas por suerte o por una condición, vamos a decirlo, que prácticamente eh, cosas que no son de su propia condición de pensamiento, sino son cosas externas. ¿A qué me quiero referir? Bueno, en la película Tonta y Tonta, pero no tanto, podemos ver, por ejemplo, que esta humilde indígena o humilde campesina es asaltada por dos mujeres. Algo que ha caracterizado al cine mexicano es que, por cierto, siempre se representa a la pobreza, se representa al otro, al distinto, bajo las características de la idea de la maldad, la idea de burlar las condiciones de la ley. Y bueno, lo que es paradójico es que en la primera escena de esta película, lo que observamos es que a esta indígena se le asalta, se le roba el papel, porque ella sale de su pueblo para ir a trabajar a la gran ciudad. Y ahí vemos todo el embrollo, ¿no? Una mujer que viene de la condición campesina y que de repente tiene que estar en la gran urbe, la gran Ciudad de México de los años 70, obviamente que va a causar risa, ¿no? Los comportamientos. Bueno, entonces es asaltada y prácticamente este asalto va a marcar el destino, va a marcar toda la ruta de esta película, la forma que se libra de los acontecimientos, cómo a través de la ayuda de otras personas puede lograr su objetivo de ir a, al trabajo que se le había ofrecido una pariente. Pero también hay otra cosa que hay que señalar. Dentro de las películas mexicanas podemos también distinguir cosas, que toda la población indígena o campesina resulta que solamente sirven dentro de la industria del cine para servir. Es decir, son utilizadas dentro de los montajes fílmicos para trabajar en las labores domésticas en las casas, inclusive se les representa como las clásicas sirvientas o las clásicas muchachas. Que por cierto, como dice el historiador Federico Navarrete en su obra sobre el racismo mexicano, él señala que estas trabajadoras que vienen del campo, que vienen del sector indígena, eran explotadas porque muchas de ellas eran menores de edad y el hecho de ser menores de edad, por supuesto, no se les pagaba lo que les correspondía, eran explotados en el trabajo y además de eso, también se les veía como personas sin capacidades. Por lo tanto, el término de muchachas es como generar una sensación de atraso, un atraso cognitivo, ¿no? En realidad, el cine mexicano de esta época caracterizado por estas representaciones de los indígenas, pues nos muestran a estos seres humanos como si no tuvieran una comprensión de la realidad, como si vivieran en un atraso permanente. Lastimosamente, este discurso, pues es el que literalmente es el que se ve reflejado y no se ha hecho críticas sobre estas formas y representaciones despectivas. Inclusive en esta película podemos encontrar lenguajes despectivos, por ejemplo, esta indita bajada del cerro o esta indita guarachuda, ¿cómo es posible que logre sobrevivir a la ciudad o cómo es posible que logre adaptarse, ¿no? Y verdaderamente, pues como ya he señalado,
pues estas representaciones de la mujer indígena son las que actualmente se siguen manifestando en la mayoría de la población mexicana, porque como he señalado, pues prácticamente el cine fue una condición que terminó imponiendo o educando a la población. Y entonces estos criterios manejados desde el cine han generado una forma de distanciamiento con esta población indígena. Y ya ni hablar de la condición de la mujer, o sea, no tan solo hay una doble condición de desprecio, tanto por ser indígena como por ser mujer. Entonces, esta ponencia lo que intenta es hacer un llamado de atención y la necesidad de estudiar estos personajes, estas representaciones, pues, como he señalado, no ha sido más que la reproducción del racismo, del clasismo y el desprecio hacia las comunidades indígenas y el desprecio a las mujeres indígenas. Y bueno, finalizo con esto, esperando que esta ponencia, esta comunicación ayude a elevar la discusión sobre las representaciones de la mujer en el cine y el caso de la mujer indígena. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes.